Ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Muy contento de que nos encontremos nuevamente en este su espacio, En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Tenemos un compromiso con cada uno de ustedes que nos dan su preferencia los días lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche. Transmitimos por audio a través de esta su emisora Vino Nuevo Radio y también transmitimos en video por medio de la plataforma del Facebook Live de Ministros de la Palabra. Esta señal de video la compartimos con la página de Vino Nuevo Radio y también en el grupo de Ministerios Unidos, para que usted tenga una amplia gama, una cobertura de esta señal, de ese mensaje que transmitimos a ustedes. Nos corresponde hoy la conclusión del tema que iniciamos el miércoles anterior, respecto a la condición de las almas después de la muerte. Hoy vamos a estar desarrollando la segunda parte y final de este tema. Hemos venido hablando acerca de la muerte, acerca del infierno y cuál es la condición de las almas una vez que las personas parten de este mundo. ¿Qué es lo que sucede con esas almas? Pero ¿qué le parece si iniciamos con una palabra de oración? Te agradecemos, Señor, el privilegio y la oportunidad que nos das de llegar a muchísimas personas a través del audio y el video. Permite, Señor, que cada corazón que dispongas en esta noche, el escuchar tu palabra, pueda ser resarcido a través de tu Santo Espíritu, que es el que nos guía a toda verdad, de palabra buena, fresca, palabra que nos haga reflexionar, nos anime, nos reconforte, nos ayude, nos anime para seguir adelante. Gracias, Señor, te damos por ese espacio de tiempo que hemos apartado para ti. Pudimos haber estado atendiendo otros asuntos, otros menesteres, pero le ha placido al Espíritu Santo que estemos en esta noche escudriñando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Le saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. Muy contento de estar con ustedes nuevamente. Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. Es un versículo que hemos utilizado como lema en el desarrollo de este estudio. Y dice la palabra del Señor, la voz del Señor mismo hablando: recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos. No echen en el olvido las muchas veces que con claridad les dije lo que acontecería en el futuro. Porque yo soy Dios, yo y nadie más, y no hay otro que me iguale. Yo anuncié desde el principio lo que va a pasar al final, y he dado a conocer desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. El Señor es un Señor de planes, es un Señor sumamente organizado, y que todo lo que Él ha establecido que suceda, así será cumplido. Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. La condición de las almas después de la muerte. Segunda parte. El miércoles anterior estuvimos hablando respecto a que el concepto de Seol, que es una palabra hebrea que quiere decir morada de los muertos, y el concepto de Hades, que tiene la misma definición solo que en el idioma griego, en el Antiguo Testamento se consideraba como un lugar
donde llegaban tanto justos como injustos una vez que partían de este mundo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento es importante cómo ese lugar de las profundidades del más allá, que está lleno de oscuridad y que es un sufrimiento reservado para impíos, ese concepto se bifurca a través del Nuevo Testamento. Y es el Señor Jesús el que se encarga textualmente de revelarnos a través de un relato real de cuál es la situación vívida entre los muertos justos y los muertos injustos. Y por eso es que tuvimos que entrar a ver el pasaje de el rico y Lázaro. El rico y Lázaro. Un pasaje muy conocido y que revela la realidad de la condición de las personas que parten de este mundo. Y queda totalmente claro que la muerte consiste en una separación. La muerte no es una extinción. Leíamos en Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 palabras del rey Salomón cuando dice: tu cuerpo vino de la tierra y cuando mueras regresarás a la tierra, pero tu espíritu vino de Dios y cuando mueras, dice, regresará a Dios, pues fue Él quien lo dio. O sea, una vez que la persona muere, sin distingo de raza, de sexo, de clase social, esté enfermo, esté sano, cuando la muerte llega, llega. No hay escapatoria para este lamentable suceso en la vida del hombre. Todos vamos a morir, a no ser que seamos arrebatados, según lo expresa los acontecimientos de los últimos tiempos. Dice que el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo regresa a la tierra. La parte corpórea vuelve otra vez a los elementos del cual fue tomado. Entonces, en palabras textuales de Jesús, aquella morada que el Antiguo Testamento nos decía que era un lugar para todos los muertos sin distinción, a partir del Nuevo Testamento, en ese nuevo desarrollo doctrinal, Jesús nos habla de dos lugares. El rico muere y se encuentra en un lugar de tormento. Está siendo atormentado desde el mismo momento en que parte de la tierra sin Dios y sin esperanza, sin arrepentimiento por sus pecados. Sin embargo, Lázaro, que pertenece al segundo grupo, dice que es consolado en lo que Lucas 16 nos habla del seno de Abraham o paraíso, como el Señor Jesús textualmente hace referencia en la cruz cuando está hablando con aquel ladrón que se está arrepintiendo de sus pecados y clama al Señor para que se acuerde de él cuando Jesús esté en su reino. Entonces, resumimos, cuando una persona muere, inmediatamente es trasladada a uno de dos lugares que existen como morada después de los muertos. O pasa inmediatamente a ser atormentado, o pasa inmediatamente a ser consolado. Por eso es que este tema que estamos hablando, querido hermano y querida hermana, es un tema muy perentorio, muy importante, muy necesario que se hable, porque todos los días se están muriendo 150,000 personas en este mundo, unos trasladándose al infierno y otros trasladándose a un lugar de consuelo, esperando que se reúnan los últimos que van a ser salvos en el cumplimiento de los acontecimientos finales que vendrán sobre este mundo. Ahora, vamos a hablar en esta noche, como continuación del tema, porque lo que estábamos viendo hasta este momento es un resumen que usted puede ver en el video del miércoles anterior. Está totalmente explicado a nivel de detalle y con todas las citas bíblicas, todos los comentarios que esgrimimos respecto al infierno y a la condición de las almas una vez que mueren. Hay un par de acontecimientos sumamente importantes, relevantes, que giran alrededor de este tema que estamos hablando y suceden durante los 3 días
que el Señor Jesús se encuentra entre la muerte y su resurrección. Hay dos acontecimientos muy importantes que aclaran, esclarecen, nos dan un panorama más amplio acerca de la condición de los muertos. Y sucede entre el viernes a las 3 de la tarde que muere Jesús y la madrugada del domingo cuando Jesús resucita. ¿Qué sucede en ese lapso de tiempo? ¿Por qué decimos 3 días? Porque los hebreos cuentan los días no 24 horas después de que sucede, sino desde el mismo momento. Se cuenta viernes como día 1, sábado como día 2 y domingo como día 3. Entonces, durante esos 3 días hay dos acontecimientos muy importantes que quiero que usted me ponga toda la atención y que nos van a ayudar a comprender más lo que estamos estudiando en esta noche. El primer acontecimiento que sucedió entre la muerte y la resurrección de Jesús es revelado por el apóstol Pedro. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, versículos 18 y 19, expresa: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pedro está hablando de la muerte de Jesús, en el cual continúa diciendo en el versículo 19 de su primera carta, en el capítulo 3, fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. El cuerpo de Jesús, hermano y hermana, se encontraba en el sepulcro, claro que sí. Ahí estaba lo que era la parte corpórea, pero su espíritu estuvo en otro lugar durante esos 3 días, entre el viernes, sábado y domingo. Ahora, el apóstol Pablo aclara el concepto que nos está evidenciando el apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de Colosas, Colosenses capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo nos dice: Dios les quitó el poder a los principados y potestades espirituales que tienen autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso, triunfando sobre ellos en la cruz. Uno de los acontecimientos importantes que suceden entre la muerte y la resurrección de Jesús es que durante ese lapso, según nos indica el apóstol Pedro y refrenda el apóstol Pablo, es que Jesús desciende al infierno no a predicarle a los ángeles caídos, porque los que se encuentran en ese lugar ya no pueden ser salvos, tal y como lo hemos venido hablando ampliamente y a nivel de detalle. Una vez que el ser humano cae al infierno, ya no hay absolutamente nada que hacer. Entonces, esto de que Jesús desciende a las profundidades, lejos de ser un mensaje de redención, más bien es una declaración de victoria sobre Satanás y sobre sus huestes. Una vez que Jesús muere, desciende al infierno y proclama su victoria. Él llega y le dice a todos aquellos que están morando en ese lugar que tienen que entender que lo que parecía que era una mentira, lo que ellos no habían creído hasta ese entonces y siempre se burlaban, era algo real, algo verdadero y nunca ficticio. Jesús muere, Jesús resucita y va directamente al infierno a proclamar su victoria. Por eso es que uno de los grandes eventos que suceden entre la muerte y resurrección de Jesús es esa declaración de victoria que Jesús hace descendiendo al infierno sobre Satanás y sobre sus ángeles. Todos aquellos que se encontraban en ese momento hasta la muerte de Jesús tuvieron que ver con sus propios ojos la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre Satanás, sobre los espíritus inmundos, y todos aquellos que se encontraban ahí hasta ese momento tuvieron que verlo
con sus propios ojos. Aquellos que creían que era mentira, aquello de lo cual se burlaban, tuvieron que reconocer. El problema es que cuando ya estás en el infierno, ya no hay nada que hacer. Hay un acontecimiento número 2, no menos importante, que sucede en esos 3 días y que es revelado por el apóstol Pablo. Recuerden ustedes que Pablo tuvo muchísimas revelaciones muy importantes. En alguna oportunidad en este espacio vamos a estudiar la vida de Pablo y muchas revelaciones que Pablo recibe de parte de Dios, y hay otro misterio que le es revelado y que sucedió entre la muerte y la resurrección de Jesús. Lo encontramos en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículo del 8 al 10. Dice la palabra del Señor: por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de prisioneros y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió, dice Pablo. Sin duda eso significa que Cristo primero descendió al mundo inferior, o sea, lo que vimos en la primera carta de Pedro y en la carta a la iglesia de Colosas por el mismo Pablo. Sin duda significa que Cristo primero descendió al mundo inferior, y dice, el que descendió es también el mismo que ascendió muchísimo más arriba de todos los cielos para llenar todo el universo. Entonces, en orden de acontecimientos, Jesús primero desciende al infierno, declara su victoria para inmediatamente ascender al cielo. Y dice que lo que Jesús hace como segundo evento es ir al paraíso o al seno de Abraham y llevarse ya al cielo directamente a todos aquellos que hasta ese momento habían creído en él previo a su muerte. Por eso es que recordamos la promesa que Jesús le hizo al ladrón, cuando el ladrón le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Uno de los 2 malhechores crucificados al lado de Jesús, solo uno se salva, porque el otro más bien terminaba renegando acerca de Cristo. Sin embargo, el otro decía que con justa causa ellos se encontraban en ese momento muriendo por sus propias faltas. Pero este hombre, este malhechor, reconoce que Jesús estaba siendo crucificado sin culpa alguna. Jesús no era culpable de estar siendo crucificado en ese momento. Y entonces ese malhechor tiene un contacto con Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hay una expresión importantísima de Jesús para ese hombre cuando le dice: de cierto te digo que hoy, no mañana ni pasado mañana, hoy mismo los 2 vamos a morir, pero hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y lo segundo que Jesús hace es llevarse a todos aquellos que hasta entonces habían muerto para morar con él para siempre y jamás. Ya todos aquellos que han muerto hasta Jesús y los posteriores que murieron después de la muerte de Jesús hasta este momento están gozando con el Señor, esperando nada más que se cumpla el número de los salvos para vivir toda una eternidad con el Señor en su gloria. Por eso es que es interesante que todos aquellos que murieron con el Señor, han muerto con el Señor, se encuentran ya no en un lugar de consuelo, sino que desde este momento que parten de este mundo son trasladados a morar con el Señor en la patria celestial. Por eso es que, resumiendo, los 2 acontecimientos de Jesús entre la muerte y su resurrección tienen que ver, número 1, con una declaración de victoria sobre Satanás y sus huestes cuando Jesús desciende a las profundidades del infierno, pero inmediatamente asciende hacia el cielo, consolando a aquellos santos difuntos y se los lleva al que va a ser su lugar eterno. Por eso es que la obra redentora de Jesús es consumada, según nos lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Yo soy el que vive
estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y del lugar de los muertos, o sea, del infierno. Aquel poder que Adán y Eva le entregan a Satanás cuando caen en pecado en el huerto del Edén, a partir de ese momento ellos van a conocer la muerte. Se les había dicho que si ellos comían del fruto prohibido, iban a morir. El hombre le da a la muerte la posibilidad de que haga estragos en la vida del ser humano. Sin embargo, la muerte de Cristo y su resurrección le quitan ese poder que tenía la muerte y el infierno. Entonces ya Satanás no tiene ese poder que le había sido entregado por Adán y Eva. Ahora ese poder desciende y le pertenece al Señor. Por eso es que Jesús le arrebata a Satanás cuando baja a las profundidades, le arrebata sus derechos y luego suben con todos aquellos que estaban consolados en el seno de Abraham. Jesús, hermano y hermana, completa lo que faltaba en el plan de redención, y era comunicarle a los que murieron en fe que la obra redentora había sido consumada. Por eso es que el paraíso ahora se encuentra arriba. ¿Y por qué decimos que el paraíso ahora se encuentra arriba? Porque el mismo apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, nos da una claridad respecto a dónde se encuentran en este momento todos aquellos hombres y mujeres que han muerto con el Señor. Es un lugar al que a Pablo se le permite accesar en un momento y en un lugar determinado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 10. ¿Qué fue lo que sucede en el contexto de 2 Corintios 5, 6 al 10? Pablo está rememorando en este pasaje de la carta a los Corintios un suceso que le ocurrió a él en el primer viaje misionero, allá por Hechos capítulo 14, cuando el apóstol Pablo es apedreado en un lugar que se llamaba Listra. Pablo llega a predicar a esa zona y los habitantes de ese lugar, algunos de ellos, inducidos por los judíos, apedrean a Pablo hasta darle muerte. Pablo muere en ese momento. Sin embargo, el relato de Hechos capítulo 14 nos indica que Pablo muere, pero es vuelto otra vez a la vida. Pablo vuelve a vivir otra vez. No se le permite a Satanás acabar con la muerte de Pablo, porque había mucho trabajo que Pablo todavía tenía que realizar, y por tanto aquel intento de aniquilar el trabajo del apóstol Pablo es totalmente eliminado por el Señor, y Pablo vuelve a vivir otra vez por un tiempo. No más empezando su primer viaje misionero, es asesinado. Sin embargo, Dios le devuelve la vida. Cuando vamos a 2 Corintios capítulo 5 versículos 6 al 10, lo que Pablo hace es narrarnos qué fue lo que sucedió en ese intervalo entre la vida, la muerte y nuevamente volver a vivir otra vez. Entonces leemos 2 Corintios capítulo 5 versículo del 6 al 10. Conozco a un seguidor de Cristo. Pablo está hablando de él, pero no menciona su nombre, que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si usted lo sabía, querido hermano y querida hermana, pero existen lo que se llama los 3 cielos. El primer cielo es aquel firmamento que usted y yo vemos cuando alzamos la mirada. Aquello que vemos hacia arriba es lo que se conoce como la atmósfera o el primer cielo. El segundo cielo es lo que está después de esa atmósfera terrestre, y es lo que nos han hecho conocer como el espacio. Toda aquella masa oscura que está llena de planetas y de estrellas, de galaxias, y que está totalmente después
de lo que nosotros conocemos como el primer cielo. Ese es el segundo cielo. Pero sin embargo, para la gloria de Dios, hay un tercer cielo que no es posible que con ojos terrenales podamos verlos, ni con un equipo tecnológico se pueda ver, pero ese tercer cielo es la morada eterna, donde se encuentra nuestro Señor Dios, donde se encuentra su Hijo Jesucristo, donde se encuentra también el Espíritu Santo, donde están todos los ángeles alabándole, donde se encuentran también en este momento en espera aquellos que han muerto con el Señor. Entonces hay un tercer cielo que Pablo nos relata en la segunda carta a los Corintios, y dice que ese hombre fue llevado a ese tercer cielo. En el lapso de que Pablo es apedreado y vuelve a vivir, Pablo vive esa experiencia. Ahora, ¿por qué es importante que hablemos de esa experiencia? Porque Pablo dice que él no sabe si fue llevado vivo o si se trató de una visión espiritual. Pablo no sabe qué fue lo que sucedió, pero dice que solo Dios es el único que lo sabe. Pablo dice, lo que sé es que ese hombre, hablando de él mismo, fue llevado al paraíso. Vean qué interesante. Y allí, en ese lugar, escuchó unas palabras tan maravillosas que no se pueden pronunciar y que a ningún hombre se le es permitido repetir. O sea, Pablo tiene una revelación especial. Pablo es asesinado, y en ese lapso en el que es apedreado y vuelve otra vez a vivir para continuar sus viajes misioneros, Pablo tiene una revelación, es trasladado al paraíso donde se encuentran los justos que han muerto con el Señor hasta el día de hoy, y Pablo dice que escucha cosas tan maravillosas que no se pueden pronunciar y que a un ser mortal, un ser humano, no le es permitido repetir. El apóstol Pablo declara posterior a esta visión en la primera carta a los Corintios, también ya había hecho una referencia a ese acontecimiento. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, cuando el apóstol Pablo dice, ningún mortal ha visto, ni oído, ni imaginado las maravillas que Dios ha preparado para los que aman al Señor. Vean qué hermoso. Pablo tuvo una oportunidad de ver personalmente, de percibir, de escuchar, de palpar cosas que ningún mortal ha visto, que ningún mortal ha oído, que no se ha imaginado, aquello que Dios tiene preparado para quienes aman a Dios y que en ese momento las están disfrutando en espera a aquellos que han muerto con el Señor. Por eso es que Pablo se encontraba en una gran disyuntiva. Cuando Pablo dice, yo quisiera estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Claro, Pablo tenía la seguridad de que si se ausentaba de ese cuerpo a través de la muerte, inmediatamente terminarían todas sus tristezas, todas sus enfermedades, todas sus angustias, todos sus malestares, porque pasaría por la eternidad a gozar de la presencia del Señor y de todos los santos que murieron con esperanza de fe. Por eso el mismo apóstol en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 1, nos dice, pues sabemos, dice Pablo. ¿Por qué Pablo dice sabemos? Es porque Pablo lo experimentó en espíritu, aquella grandísima revelación. ¿Y por qué Pablo la está contando? ¿Por qué Pablo revela lo que le sucede? Hermano y hermana, para que usted y yo tengamos la seguridad y la certeza que si morimos con el Señor, nos va a suceder, iremos a escuchar, iremos a ver, iremos a palpar, iremos a disfrutar de lo que Pablo vio y lo que él en este momento también está disfrutando, porque el apóstol Pablo también se encuentra en este momento gozando de la morada eterna. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, sabemos, dice, que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos,
Es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, el justo que muere, hermano y hermana, y que abandona este estuche, este cuerpo, esta casa terrenal, dice, tendremos una casa en el cielo. Inmediatamente la persona que muere con el Señor abandona su morada terrena y se traslada a su morada celestial. Y Pablo dice, lo que vamos a tener es un cuerpo eterno, hecho para nosotros, por Dios mismo, y no por manos humanas. Usted recordará cuando el Señor Jesús se encuentra con sus discípulos en la última cena. Jesús les dice, a ustedes les sirve que yo me vaya. Jesús está hablando en aquella última noche acerca de su partida al cielo. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque voy a ir a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Entonces, ¿dónde se encuentra el creyente que muere hoy? Si eres un hijo de Dios o una hija de Dios y mueres hoy, ¿a dónde irás? Esto te lo voy a contar después de esa breve pausa. Esta señal es de Vino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se incorporan a esta transmisión en directo, les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. Estamos en esta noche culminando el estudio que hemos titulado La condición de las almas después de la muerte. ¿Dónde van aquellos que mueren una vez que dejan este mundo? Aquellos que parten de este mundo. Solo hay dos lugares: el cielo o el infierno. Esa es la conclusión a la que estamos llegando. Estamos hablando en este momento acerca de los que mueren con el Señor. Qué hermoso es morir con el Señor. Pablo lo decía, quisieras estar ausente del cuerpo y estar presente con el Señor. Pero si yo me tengo que quedar, yo me voy a quedar para servirle. Y si yo me tengo que ir, pues es 1000 veces mejor que estar en esta tierra. Yo quiero tomarme el tiempo para saludar a los hermanos que nos están sintonizando, por lo menos los que puedo captar a través del Facebook Live. En ese momento estoy viendo que ahí se encuentra Francis Oriamuno con su señora madre, doña Doris. Dios les bendiga. También sé que ese mensaje es transmitido a Nueva Jersey a través de nuestra hermana Cinia, la hija de doña Doris. Dios te bendiga. Te saludamos aquí desde San José, Costa Rica, esperando bendecirte a través de la palabra. También yo quiero saludar, como siempre, a nuestra querida hermana Lisbeth Mora y también a su estimable esposo, don Gilbert Cedeño. Dios les bendiga, hermanos, por ser fieles escuchas y también por estarnos viendo a través del Facebook Live, siempre esperando servirles a través de la palabra del Señor. Mi hermana Marta Dimas, que no me abandona. Hermana Marta, Dios te bendiga. Y todos los hermanos que están sintonizando nuestra emisora Vino Nuevo Radio, que también están ahí escuchando en este momento la palabra del Señor. Muy bien. El creyente que muere hoy, ¿dónde está? ¿Qué pasó con él? Ya hemos visto hasta la saciedad que aquel que muere sin Dios, sin esperanza, sin arrepentirse de sus pecados, inmediatamente es trasladado al infierno, un lugar temporal donde es atormentado inmediatamente que parte de este mundo. Por eso es tan importante que usted hable con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus hijos, con sus familiares, para que usted les diga lo que el Señor quiere transmitirles, y es que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y es su responsabilidad, hermano y hermana, llevar este mensaje. Pero ¿qué pasa con los hijos de Dios? ¿Qué pasa con los creyentes que mueren con el Señor? Si esta noche tienes que partir, hijo de Dios e hija de Dios,
El apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 6 al 8. Por eso vivimos confiados. Vean la palabra que Pablo utiliza. Primero decía sabemos. Lo decía allá en la misma carta en el versículo 1. Ahora dice en el versículo 6 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, en el versículo 6 dice, vivimos confiados. Hermano y hermana, ¿vives confiada? ¿Vives confiado? Porque dice Pablo, vivimos confiados y sabemos que cada momento que pasamos en ese cuerpo terrenal, lo pasamos lejos del Señor, lo pasamos largo del Señor. Eso lo sabemos por fe y no por vista. Así que tenemos confianza, dice Pablo. El hombre de Dios y la mujer de Dios tienen una confianza tal que preferimos morir e irnos para morar junto con el Señor. El hombre y la mujer de Dios confían plenamente que si tienen que abandonar este mundo, aunque suene egoísta, aunque haya que dejar hijos, aunque haya que dejar amores, aunque haya que dejar activos que de todas maneras no nos vamos a llevar nada, tenemos la confianza, los hijos e hijas de Dios, que preferimos morir porque inmediatamente nos iremos a morar con el Señor. Y dice Pablo también en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 21 y 23, Pablo puede hablar con toda propiedad acerca de estos temas porque él estuvo en ese lugar, y por eso es que después de ese acontecimiento, Pablo anhelaba todos los días irse. ¡Qué ganas de irme ya! ¡Qué ganas de dejar tanta tristeza! Tal vez puedes estar pensando, qué ganas de dejar tanta injusticia, de dejar tanta enfermedad, tanta desolación. ¡Qué ganas! Bueno, Pablo dice, Filipenses 1:21, si vivo, y eso también tienes que declararlo, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Esa es nuestra razón, hermano y hermana, de estar en esta tierra. Usted no vino a ganar títulos académicos. Usted no vino a esta tierra a generar activos, a hacerse millonario. Usted no vino simplemente a gastar recursos. Pablo dice, si yo voy a vivir, yo quiero hacerlo para servir a Cristo. Y yo, Marco Peña, en esta noche, quiero hacer mía las palabras de Pablo. Si el Señor me permite estar con vida en esta tierra, es para servirle a Él. No hay otra razón para estar en este planeta. Pero si muero, dice Pablo, salgo ganando. Porque cuando los hijos de Dios y las hijas de Dios parten de ese mundo, en vez de perder, ganan. Y dice Pablo, es muy difícil escoger entre vivir o morir. Pablo se encontraba en una disyuntiva. Porque si yo sigo con vida, yo puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, dice Pablo. Pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo. Entonces, si estoy vivo, estoy para servirle a Dios. Y hermano y hermana, esa es mi consigna personal. Si yo estoy vivo, es para servirle al Señor hasta el último día que esté en esta tierra. No hay otra razón para estar en este mundo. Pero si yo he de morir, dice Pablo, lo cual es 1000 veces mejor, será para reunirme con Jesucristo. Y eso sucederá, hermano y hermana, en una hora y fecha que solo el Señor conoce. No nos iremos ni 5 minutos antes, ni 5 minutos después. Y aunque Satanás quiera acabar con nosotros, hay mucho trabajo todavía por hacer. ¿Dónde se encuentran en este momento los muertos justos? Porque estuvimos hablando acerca de el rico que se encuentra en el infierno, y ese hombre está siendo atormentado no por rico, sino por los pecados y acciones que lo llevaron al infierno. Ahora,
Ese hombre rico se encuentra lúcido, sabe lo que le está pasando, está viviendo en carne propia lo que está aconteciendo, clama, grita, suplica por una gota de agua que nunca va a recibir, porque en el infierno, tal y como lo dijimos, lo que menos hay es misericordia. Ahí ya no hay nada que hacer. La gente en ese momento está arrepentida de estar en el infierno. ¿Pero para qué? Eso tenía que haberlo hecho en vida, porque una vez que hemos muerto, ya las cartas han sido tiradas sobre la mesa y el destino está totalmente claro. Ahora, los muertos justos también, hermano y hermana, se encuentran en un grado consciente de su situación temporal. Si el injusto está sufriendo y está consciente de lo que está viviendo, el justo también está más vivo que nunca, está claro de lo que le está pasando y le está sucediendo, y Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, es más claro que el agua, donde nos dice acerca de lo que en ese momento están viviendo aquellos hombres y mujeres que murieron por la causa del Señor. Apocalipsis 6 dice: el Cordero abrió el quinto sello. Vi entonces debajo del altar a las personas que habían muerto por predicar la palabra de Dios y por ser fieles testigos. ¿De quién está hablando aquí? Las personas que murieron por predicarle al Señor y por ser fieles testigos, todos aquellos hombres y mujeres, desde Adán y Eva, que se mantuvieron fieles al Señor, empezando por Abel, que es el primer mártir. Recordamos a Enoc, recordamos a Noé, Abraham, Jacob, José, Moisés, Josué, David, Elías, Eliseo, Ruth, Noemí, muchas mujeres que también murieron por la causa de Dios. Están en este momento, dice Apocalipsis 6, muchos clamando a Dios: soberano Señor, santo y verdadero, ¿cuándo vas a juzgar a los habitantes de la tierra? ¿Y cuándo vas a vengar nuestra muerte? Los hijos de Dios que han muerto con el Señor se encuentran en este momento clamando por justicia divina, una justicia pronta y cumplida, que llegará en un momento dado por el Señor, porque toda injusticia, hermano y hermana, que sucede en esta tierra, será cobrada. Muchas personas que han muerto de una manera injusta, muchos que murieron por la causa del Señor, martirizados, comidos por los leones, hervidos en ollas candentes, muchos que fueron sacrificados y crucificados, están en ese momento delante del Señor clamando por justicia. Pero vean qué interesante lo que el Señor hace. Le dieron entonces una ropa blanca. Todos los hijos de Dios que han muerto con el Señor se encuentran en ese momento vestidos con ropa blanca, y se les dijo que esperaran un poco más. Aquellos que han muerto con el Señor tienen que esperar un poco más. Ya no están sufriendo, ya no están padeciendo, pero tienen que esperar a otros que todavía no hemos partido y que nos iremos a reunir también con ellos. Entonces se les dice que esperen hasta que se complete el número de los demás siervos de Jesús que iban a sufrir el martirio y se les van a unir. Entonces hay que esperar la total reunión de los santos, que todavía no ha acabado, porque hermano y hermana, estamos viviendo en este momento en lo que llamamos el período de la gracia. Estamos viviendo en la gracia, todavía con la posibilidad de ser salvos a través de la predicación del mensaje que llevamos todos los días en diferentes plataformas. Esos mensajes que estamos llevando para que la gente se vuelva al Señor, porque todavía hay salvos que tienen que completar ese número importante con aquellos que están en ese momento gozando con el Señor y esperando la justicia. Así es que irnos con el Señor es 1000 veces mejor. Estar aquí en la tierra es para serle útil en su obra. Yo quiero, en esos últimos minutos que nos quedan, hacer un repaso
de 10 cosas que usted debería saber, querido hermano y querida hermana, acerca del infierno. Quiero volver a retomar rápidamente ese tema. 1. El infierno es un lugar de tormento. Ya lo vimos precisamente en la lectura del libro del Evangelio de Lucas en el capítulo 16. El rico está siendo atormentado. La persona que muere inmediatamente es atormentado. Número 2. El infierno es un lugar donde hay fuego y este no puede ser apagado. Marcos capítulo 9, versículo 43. Dice que el fuego en este lugar nunca se apaga. Número 3. El infierno es un lugar que hasta los mismos demonios les asusta. Nada más imagínense el horror de ese lugar cuando los demonios le dicen a Jesús: te ruego que no nos atormentes. Le dice, le suplicamos, le están suplicando a Jesús que no los mande otra vez a volver a la oscuridad eterna. Por algún motivo se encuentran en la tierra. Hay muchos demonios en este momento operando en la tierra. Hay muchos demonios causando muchísimos males y le ruegan a Jesús que no los mande otra vez a ese lugar. Por eso es que el infierno es un lugar que asusta hasta los mismos ángeles caídos. Número 4. El infierno es una prisión que se comparte con demonios que están encarcelados. Si bien es cierto, hay muchos demonios que andan sueltos, hay muchos que están encadenados, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4, que hay, dice, ángeles encadenados en tenebrosas cavernas. Y en este lugar también están aquellos muertos injustos. Número 5. El infierno es un lugar exclusivo para los condenados. Ahí no hay justos. Es un lugar donde solamente están aquellos que han sido condenados para la morada final, como lo vamos a ver un poco más adelante. Número 6. El infierno es un lugar al que se accede una vez que la persona muere en pecado. Salmo 9, 17. Los pecadores, dice, impíos, malvados, paganos, malos, perversos, como usted quiera llamarlo, son trasladados al infierno. Salmo 9, 17. Que le quede totalmente claro. El pecador es trasladado al infierno y ese es el destino de todos aquellos que se olvidan de Dios. Más claro, ni el café que me tomé hoy en la mañana. Número 7. El infierno es un lugar donde sus habitantes reciben a los nuevos muertos que entran en el lugar. Vean qué cosa más espantosa y horrorosa. Los que están ahí están deseando que otros lleguen para estar con ellos ahí, en ese lugar de tormento. Isaías capítulo 14, versículo 9 dice, abajo en el infierno hay un gran alboroto. Los moradores del reino de los muertos se apiñan por ti al recibirte en tu venida. Los espíritus de los líderes mundiales, de los líderes poderosos, reyes, grandes, que murieron hace tiempo, se ponen de pie para verte llegar. Con un escarnio, con una burla, deseando que otros también les acompañen. Número 8. El infierno es un lugar donde es imposible que Dios sea alabado. Salmo capítulo 6, versículo 5. En el mundo de los muertos nadie se acuerda de ti. Está hablando el salmista a Dios. ¿Quién podrá alabarte en el infierno? ¿Quién te da gracias? Más bien los hombres y mujeres que se encuentran en el infierno en ese momento están maldiciendo a Dios por la condición en la que se encuentran, como si Dios fuera el culpable de sus propias acciones. Porque algo que usted y yo tenemos que tener claro, y es el punto número 9, que quiero que usted sepa acerca del infierno, y es que Dios no envía a nadie al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. No nos engañemos. Este más bien es un lugar al que Dios no quiere que usted vaya. Dios no te quiere en el infierno. Dios no hizo el infierno para usted. Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles. Pero que el hombre decididamente quiera ir a ese lugar y estar con su Señor, que es Satanás, al que complace a través de sus acciones, es otra historia. Ezequiel 18:32 dice, yo no quiero que mueran, dice el Señor. Apártense de la maldad y vivirán. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Yo no quiero que mueran.
El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9 dice: no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente hablando de la segunda venida. Lo que pasa es que Dios es paciente, porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien sus vidas y dejen de pecar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos se arrepientan, que nadie vaya a esta morada. Por eso, hermano y hermana, el infierno es una elección. ¿Cuál es la mejor definición de la palabra infierno? Elección. El hombre y la mujer eligen ir al infierno. Dios no tiene nada que ver con este tema. Y Satanás, voy a jugar de abogado del diablo, Satanás no puede enviarte al infierno. Él quiere que vayas al infierno, claro que sí, porque él sabe que él está condenado y ya no tiene ninguna oportunidad. Pero él sabe que usted sí tiene una oportunidad de arrepentimiento, y él lo que menos quiere es que usted se arrepienta, sino que usted vaya con él a morar por los siglos de los siglos y ser atormentado con él. El escritor de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 26 y 27 dice: si después de haber conocido la verdad seguimos pecando voluntariamente, ya no queda ningún sacrificio por los pecados. Lo único que queda, dice el escritor de los Hebreos, es esperar el terror del juicio, el fuego ardiente con el que Dios devorará a sus enemigos. Entonces, ese estar pecando de manera voluntaria es lo que tarde o temprano va a cesar la gracia, y el hombre será llevado a ser atormentado por los siglos de los siglos. Y lo número 10 que quiero que sepas acerca del infierno es que el infierno es un lugar intermedio, no es la morada final de los injustos, porque tiene que venir un juicio final y una segunda, lo que se llama la segunda muerte, que es la morada eterna. Entonces, las personas que han muerto sin el Señor y que se encuentran en el infierno, en un momento dado serán trasladadas a un juicio, lo que se denomina el juicio ante el gran trono blanco, donde todos los hombres y mujeres comparecerán por todas las acciones. Y luego que se lea el veredicto final, porque ya no hay esperanza, no es que serán sacados del infierno para que alguien los defienda, no, como lo vamos a ver en el juicio ante el gran trono blanco, será un juicio donde no habrá defensores, donde no habrá acusadores, donde no habrá absolutamente posibilidad alguna de cambiar el veredicto final, porque las pruebas serán tan reales y tan claras que no quedará tela de duda ni injusticia cometida contra aquella persona que será enviado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, uno de los últimos pasajes que voy a leer en esta noche. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, sobre el que alguien estaba sentado, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron libros, y se abrió también el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, y lo mismo lo hizo la muerte y el infierno. Cada uno fue juzgado según sus obras. Y el que no estaba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Los que se encuentran en el infierno serán llamados ante un juicio final, el juicio ante el gran trono blanco. Se revisará si el nombre se encuentra en el libro de la vida. Y como el nombre no está en el libro de la vida, entonces se revisarán los libros de las acciones, y ahí estará anotado a nivel de detalle todas aquellas faltas cometidas no reconocidas, no con arrepentimiento y no con perdón de Dios. El hombre que muere en pecado tendrá anotadas sus acciones, y se le dirá que por esas acciones es que será enviado al lago de fuego. Será un fallo inapelable, sin abogado defensor, sin abogado acusador, sin un jurado, con pruebas claras, fehacientes, audio, video, fotografías, donde se le enseñará a la persona por qué es que lamentablemente tiene que ser trasladado a la morada eterna de perdición, de terror, de miedo, de tormento, de dolor. Todos los muertos injustos serán llamados a que les sean leídas sus acciones que cometieron de una manera voluntaria,
No aparecerán acciones de las cuales no tendrán que dar cuenta. Es lo que voluntariamente hicieron en vida hasta el día de su muerte. Todo lo que hizo quedará escrito en video, por fecha, por hora. No habrá necesidad de hacer absolutamente nada más que escuchar el fallo inapelable. El que no esté registrado en el libro de la vida, inmediatamente será arrojado al lago de fuego, que es la segunda muerte. ¿Y por qué Dios creó el lago de fuego? Mateo 25:41 dice: apártense de mí, malditos, preparados para el lugar que está establecido para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, también será para aquellos hijos de Satanás e hijas de Satanás. Fue creado a partir de la rebelión del diablo. Ese lugar se creó para trasladar a todos aquellos espíritus inmundos que se rebelaron contra Dios, pero también serán ocupados, según 1 Juan capítulo 3, versículo 10, por los hijos e hijas del demonio. Hermano y hermana, a estas alturas del estudio que estamos finalizando en esta noche, es imprescindible que leamos Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? En este momento le estoy hablando a los hijos e hijas de Dios. ¿Será que Él ya no nos ama? Si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos y pasamos hambre, o estamos en la miseria, en peligro o bajo amenaza de muerte. A pesar de todas esas cosas, nuestra victoria, dice Pablo, es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Estoy convencido, y ojalá que usted también, hermano y hermana, esté convencido en esta noche, que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder de las alturas ni las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos capítulo 8, versículo 35 y 39. Que este texto sea tu seguridad de que si mueres con el Señor, inmediatamente pasarás a vivir con el Señor para siempre jamás, con toda su gloria. Y el tema del infierno no tiene nada que ver contigo. Padre Celestial, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por lo que hemos estudiado en esta noche. Tal vez algo nuevo para muchos, tal vez algo que ya lo hemos visto anteriormente y que lo estamos releyendo, lo estamos, Señor, volviendo a ver otra vez, a refrescar conceptos. Padre, gracias por la confianza que nos das como hijos e hijas de Dios, de que si tenemos que partir, iremos a morar contigo por la eternidad, pero que también tenemos una grandísima responsabilidad, si estamos en vida, de llevar el mensaje de salvación para poder arrancar del infierno todas aquellas almas posibles que reconozcan sus pecados, que reconozcan que tú eres el Señor y su Salvador, el único que puede liberarlos de las huestes malignas, el único que puede liberarlos de las garras del lago de fuego. Gracias, Señor, por tu palabra. Ha corrido, no sabemos dónde ha llegado, pero sí sabemos que ella no volverá vacía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, los espero el próximo domingo en este su espacio En Paz Me Acostaré. Domingo 8 de la noche. Tenemos otro tema muy hermoso para ver contigo, para animarte, para bendecirte, pero también para hacerte reflexionar. Yo quiero bendecirte en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.